tenemos análisis estadístico, dice, desequilibrio cognitivo. Observa el gráfico y responde qué porcentaje de estudiantes toman transporte escolar. A simple vista nos damos cuenta que es la mitad, ¿no es cierto? Se nota claramente que es la mitad, es decir, el 50%, la mitad. Iván y sus compañeros deben elaborar el análisis estadístico de una encuesta realizada a algunos estudiantes de su escuela. Deben realizar una tabla de frecuencias en un diagrama de barras, encontrar las medidas de tendencia central e interpretar las conclusiones de este trabajo. Para que Iván y sus compañeros puedan realizar todo el análisis estadístico, parten de una encuesta sobre la comida que prefieren 100 estudiantes. Bien, aquí tenemos entonces los datos, pero antes recuerda siempre, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto. La frecuencia acumulada es la suma o total acumulado de todas las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta para el total. Vamos a ver la recolección de datos. Siempre que hacemos una encuesta, debemos hacer una recolección de datos, es decir, cuántos respondieron la encuesta. Por ejemplo, aquí miren, comida china, cuántas personas respondieron. Aquí tenemos 5, 20, 24 serían, ¿no? Comida colombiana, asimismo va, cada rayita es una persona que ha contestado y así tenemos toda la recolección de datos. Luego hacemos la tabla de frecuencia. ¿Qué es la tabla de frecuencia? Donde anotamos los datos que ya hemos recolectado. La frecuencia absoluta es el número de datos que nos ha dado cada una de las encuestas. La frecuencia acumulada vamos sumando de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, comida china dice 24 personas prefieren la comida china. La frecuencia acumulada en este caso es 24 mismo. Y la frecuencia relativa, ¿de dónde sale? Divido 24 de la frecuencia absoluta para 120, ¿no? Y ahí me da la frecuencia relativa. Divido 24 para 120 en este caso. Y la frecuencia relativa sería 2 o 20 centésimas, ¿no? Bien, ¿cómo me sale la frecuencia acumulada? Sigo sacando la comida colombiana, por ejemplo, tenemos la frecuencia absoluta 16 y le sumo más la 24 que está acá. 16 más 24 es 40. Entonces la frecuencia acumulada en este caso sería 40. Seguimos aquí, por ejemplo, es 22. La frecuencia acumulada 22 más 40 que estaba acá se hace 62. Y así vamos sacando la frecuencia acumulada. Hay algo que debemos darnos cuenta, que en la frecuencia acumulada al finalizar debe darnos lo mismo que está en la suma de la frecuencia absoluta. Miren, 120 y acá 120. Otro dato característico que debemos tomar en cuenta es que aquí, al sumar todos estos decimales, debe darnos 1. 1,00 es igual a 1. Entonces debe darnos la unidad. Si sale muchísimo menos, muchísimo más, entonces está mal sacada la frecuencia relativa. Eso debemos tomar en cuenta. Bien, estos mismos datos los podemos hacer en diagramas de barras. El diagrama de barras puede elaborarse con barras verticales o con barras horizontales. En el diagrama de barras, cada frecuencia absoluta se representa con rectángulos de diferente altura. Aquí, por ejemplo, la comida favorita. Miren, la china, por ejemplo, tiene aquí 25. Este de acá, que es la colombiana, tendría 15. Y así podemos visualizar de una mejor manera los datos recolectados, ¿no? En la frecuencia de barras, para eso nos sirve. También la frecuencia de barras puede ser de esta manera, en forma horizontal, ¿no? Recuerda siempre, las medidas de tendencia central resumen en un valor a un conjunto de valores. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la moda, la media y la mediana. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las medidas de tendencia central. Esos mismos datos los podemos sacar una media aritmética. Aquí tenemos la fórmula. ¿Cuál es? La suma de todos los datos dividimos por el número de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, 24, 16, 22. Sumamos todo y nos da 120, que era la frecuencia absoluta. Y lo dividimos para 6, que es el número de datos recolectados. Nos da 20. Entonces, en este caso, la media aritmética sería 20, ¿no? La moda es el valor de la característica que más se repite en una población o muestra. En este caso, el que más se repite es el 20. Entonces, el valor que más se repite es el 20. Ese sería la moda. La mediana es el valor central de todos los valores ordenados de la frecuencia absoluta. Para eso tenemos que ordenar en forma ascendente de menor a mayor, ¿no? Y los que están en la mitad, eso serían, también nos da 20, ¿no es cierto? Entonces la mediana sería 20.
Vamos al cuaderno de trabajo y vamos a trabajar en estas actividades que dice: realice el análisis estadístico de los resultados obtenidos de una encuesta. Edades de estudiantes que asisten a un museo. Aquí tenemos todas las edades. Primero debemos multiplicar a ver cuántos datos tenemos. Aquí tenemos 5 y acá tenemos 12. 5 por 12 es 60. Entonces la frecuencia absoluta al final debe darme 60, ¿no? Bien, vamos a ver. Estos datos tenemos que irlos ordenando en una tabla de frecuencia, dice. Vamos a ver, aquí tenemos los resultados. La edad primero, de 10, ¿cuántos tenemos en el conteo que se ha hecho? Tenemos 5. De 11 años tenemos 9. De 12 tenemos 6. De 13 tenemos 8. De 14 tenemos 3. Repisa la mayor, también sería 5. Y la frecuencia relato los vamos a ubicar en diagrama de barras. Aquí tenemos marcado de este lado en forma vertical y vamos a ir poniendo entonces las edades. Las edades van a estar acá abajo. Vamos a ver, de 10 años tenemos 5, ahí tenemos la barra. De 11 años tenemos 9 sería, ¿no? 9. De 12 años tenemos 6. La tabla de frecuencias y encuentra las medidas de tendencia central. Aquí tenemos las mascotas, vamos a ir ubicando acá en la tabla de frecuencias las mascotas. Tenemos el perro. ¿Cuál otro tenemos? El perro tenemos aquí, nos indica 80, ¿no es cierto? La frecuencia acumulada sería también 80 y la frecuencia relativa sería 33 centésimas. Seguimos con la siguiente mascota, la de color verde es el gato. La frecuencia absoluta del gato sería 50. La frecuencia acumulada 50 más 80 nos da 130. Y la frecuencia relativa tenemos 21 centésimas.